distintas áreas del derecho. Hicimos una jornada sobre violencia contra la mujer desde el área de derechos humanos de la Secretaría de Función y Vinculación el día lunes. También desde la Secretaría de Graduados se realizó un video institucional con la participación de graduadas de la facultad, donde un poco se puso en valor lo que significa el 8M, de qué hablamos cuando queremos de alguna manera pensar la situación actual de la mujer, cuáles son los logros, el camino recorrido y un poco los desafíos que tenemos hacia adelante. Y hoy es una invitación que hicimos a todas las docentes de la Facultad de Derecho que se quisieran sumar con algunas reflexiones sobre esta temática, y tenemos la grata posibilidad de contar hoy con 5 docentes nuestras que yo creo que no hay alumno de nuestra facultad que no las conozca, y más que representar, digamos, no solo representan la facultad, sino que también creo yo representan muy bien lo que es el rol o el perfil jurídico, si se quiere, de la mujer en la provincia de Mendoza. Así que yo nada más que agradecerles esta presencia y invitar a la señora vicedecana, primera vicedecana de nuestra facultad, la doctora Irene, para que diga también unas palabras de apertura y luego ya sí iniciar con este conversatorio. Agradecer nuevamente también a todas las profesoras, Silvina, Andrea, Gabriela, Isabel, por haberse sumado. Y bueno, ojalá sea una tarde de lindas reflexiones e invitarlos a todas las presentes, a todas las asistentes, a que también, ya sea a través del chat o con la dinámica que pongan cada una de las disertantes, intercambiar ideas y profundizar sobre lo que vamos a conversar. Así que sin más, Irene, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas. Quiero agradecer la invitación para participar en este evento de Laura Farfán y también a los integrantes de la Secretaría de Extensión y Vinculación, a quienes además felicito por la organización de esta jornada sobre las mujeres y el derecho, que se realiza en esta semana del 8 de marzo, fecha internacional del Día de la Mujer. También quiero agradecer especialmente la participación de las destacadas mujeres de derecho y amigas, la doctora Andrea Lara, Silvina Barón, Isabel Añelo, bueno, y Gabriela Ábalos cuando se sube. Cada una, cierto, que se ha desempeñado en distintos ámbitos, pero realmente con gran solvencia y también que son docentes, como bien decía María Laura, con una gran vocación y pasión eh, por, eh, por esta misión que es la de enseñar y volcar, ¿no es cierto?, a los otros, tratando de formar a los futuros abogados o ayudar en la formación de los futuros abogados. Con respecto a la historia, no quiero hacer un recuento de la historia porque ustedes ya seguramente en otras jornadas ya lo han visto, pero todo esto empieza en el siglo XIX, el 8 de marzo de 1857, en la fábrica de New York, donde un grupo de obreras realizan una propuesta para mejorar las condiciones de trabajo y fueron brutalmente reprimidas. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX en un mundo industrializado en pro de la igualdad, de la justicia, de la paz y del desarrollo. El sentido de los días internacionales es no olvidar aquello que se conmemora, y que eso que se conmemora es el empeño y es una conquista diaria, porque no solamente el 8 de marzo es el Día de la Mujer, sino que el Día de la Mujer son todos los días, aquí, ahora y en todos los lugares. Este día nos tiene que servir también para recordar que todas las mujeres, en cualquier etapa de nuestro desarrollo, tenemos derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, a vivir libres de toda la forma de discriminación y de violencia, lo que es fundamental para el goce efectivo de los derechos y desarrollo humano. Tenemos derecho a ser respetadas en nuestra dignidad de mujer y persona y a no ser objetivizadas. Asimismo, no solo tenemos la misma dignidad e igualdad de derechos en igualdad de circunstancias
y derecho a tener las mismas oportunidades, sino idéntico compromiso de construir un derecho y una sociedad mejor. Con respecto a las abogadas, en la historia podemos rescatar a varias abogadas como Amasia Sentia en el año 77 a.C., Hortensia en el año 54, que con gran elocuencia defendieron derechos de las mujeres frente a imposiciones injustas. También podemos nombrar, entre otras, a María Angélica Barrera, que fue la primera abogada de la Argentina que se graduó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1909. O por qué no, a nuestra primera egresada, que está acá presente, Elda Scalvini, quien también fue juez, junto con Elsa Galera, nuestra tercera egresada, y a cuántas otras mujeres, docentes, investigadoras destacadas, abogadas, etc. Hoy se puede ver a la mujer en todos los ámbitos del derecho, cumpliendo el rol de abogadas, asesoras, profesoras, juezas, notarias, integrantes de la Suprema Corte, como la doctora Hayton de la Corte de Justicia de Mendoza, hoy la doctora Day, antes la doctora Kemelmaje de Carlucci, participando activamente en todas las encrucijadas del derecho. Las mujeres del derecho han cumplido y cumplen un rol fundamental en la historia social, política e institucional del país y del mundo. Y hoy en día tienen una oportunidad mayor de participar codo a codo con otros integrantes de la comunidad para construir un derecho más humano, más equitativo, más inclusivo, donde la justicia llegue a todas las personas. Con respecto a nuestras alumnas y egresadas, hoy nuestras alumnas son 1935, es decir, aproximadamente las 2/3 partes del estudiantado. Y queremos que sean mujeres comprometidas con su entorno y con el desarrollo y la promoción de la mujer en cualquier situación en que se encuentre en un mundo hostil. Y más allá de ello, que tengan la convicción de que hoy tenemos la gran oportunidad de transformar esta sociedad de manera creativa y audaz, de una manera más justa, tolerante y respetuosa. Por su parte, la facultad debe comprometerse en la formación de mujeres con capacidad crítica, con una sólida formación académica, autónomas y responsables, respetuosas de los derechos de los demás. Las alumnas y egresadas deben saber que la facultad las acompaña día a día en todos sus retos, permitiendo a miles de mujeres acceder en igualdad de oportunidades a la formación de grado y al mercado laboral, bregando para que se disminuya la brecha salarial, favoreciendo la conciliación familiar y laboral y posibilitando el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad. Y no se olviden que la facultad las queremos valientes, emprendedoras, con espíritu crítico, apasionadas, audaces, justas, con carácter, que no se dejen llevar por la corriente o por el miedo, que expresen sus ideas con libertad y respeto, comprometidas, respetuosas, protectoras. Es decir, la queremos mujeres de derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. La verdad es que hay veces en las cuales lamento que la virtualidad nos haga perder la calidez de los aplausos, porque estoy segura que en este momento estarías recibiendo el unánime aplauso de todas las que te escuchamos. Creo que hiciste una síntesis muy buena respecto de lo que es el rol de la mujer en el derecho, pero sobre todo del espíritu de este conversatorio, que apuntaba un poco a esto, reflexionar, en particular dentro de la Facultad de Derecho de la UNCUYO, que es donde nos toca hoy a nosotros trabajar, o a ustedes desempeñarse como docentes. Así que muchísimas gracias, Irene, por tus palabras. Y ahora sí, bueno, vamos a... No, por favor. Vamos a dar comienzo con nuestra primera disertante. Ella es Gabriela Ábalos, que la vimos sumarse recién. Gabriela, bueno, al igual que el resto de las docentes, como decía al principio, creo que no necesita mayor introducción ni presentación. Creo que todos los aquí presentes la conocen, todos los alumnos de la facultad la conocen, pero aún así el protocolo obliga. Ella es abogada, doctora en Derecho,
titular de cátedra de Derecho Constitucional, acá de la Universidad Nacional de Cuyo, también profesora de la Universidad de Mendoza, y juez tributaria acá del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Aparte, una referente en todo lo que es el derecho público, provincial y municipal, derecho constitucional, y desde luego en esta temática es también una de las pioneras, si se quiere, en términos de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es un poco lo que ella va a conversar hoy, que es la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el acceso a cargos electivos y partidarios. Así que, Gaby, muchas gracias por sumarte a esta iniciativa, a esta invitación, y te dejamos con el auditor. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenas tardes. Un gusto compartir con todas las profesoras, colegas y amigas este conversatorio. Muchísimas gracias a la Secretaría de Extensión, a vos, Laura Farfán, por tener la iniciativa de organizar estos encuentros, por invitar tan abiertamente a todos los que quisieran participar. Creo que este es un dato que hay que destacar. Las que estamos aquí hemos dicho que sí queremos, pero la invitación fue abierta y permite de esa manera, bueno, que se escuchen todas las voces interesadas en estos temas. Laura, ¿cuántos minutos tenemos asignados como para no pasarme? ¿Con 15? ¿Estamos bien? Perfecto, sí, por supuesto, por supuesto. Voy a compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a los cargos electivos y partidarios. Fíjense que el título suena extenso, pero en realidad vamos a abarcar solamente una porción de lo que seguramente se escuchará en las otras disertaciones en torno a temas que tienen que ver con las mujeres. Les he preparado un PowerPoint que voy a tratar de que en 15 minutos solamente vean los aspectos más importantes. El PowerPoint y el material queda a disposición de ustedes para aquellos que les interese contar con este material. Voy a compartir pantalla ahora para que vayan viendo. Ahí estamos compartiendo pantalla. En teoría, ahí estamos presentando. En teoría, deberían estar viendo la pantalla. Perfecto, vale. Fíjense, buenísimo. Fíjense entonces que lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con estos tres aspectos que les he marcado. Igualdad formal, igualdad real, y dentro de ello la solamente referencia a igualdad de oportunidades, y a su vez entre mujeres y varones, con la finalidad de analizarlos desde lo que tiene que ver con el acceso a cargos electivos y partidarios y puntualmente el contenido de las acciones positivas. Fíjense que en este recorrido, y para ajustarme a los 15 minutos, les voy a mostrar muy rápidamente antecedentes en torno al tema de la igualdad de oportunidades o el acceso a cargos electivos y partidarios en el derecho argentino, alguna referencia al derecho internacional de los derechos humanos, algunos aportes del derecho público provincial, para quedarme finalmente con las últimas provincias que han introducido normas al respecto. Ese es un poco el desarrollo en estos 15 minutos. Fíjense que lo primero que les quiero mostrar, voy a poner la pantalla completa si lo ven mejor, lo primero que les quiero mostrar es que estamos hablando de un mandato constitucional. Esta igualdad, en el recorrido breve que quiero hacerles, recuerden que parte de una consideración de una igualdad formal, de una igualdad que tenía que ver con un momento puntual del constitucionalismo, cuando en 1853 se introduce ese artículo 16 de la igualdad ante la ley, pero que luego lo vamos a contraponer con la igualdad real y con lo que implica dentro de la igualdad real, particularmente igualdad de oportunidades, puntos de partida, puntos de llegada entre mujeres y varones. Fíjense que esa consideración puntual de la igualdad merece que recordemos que esa igualdad contemplada en el artículo 16, 1853, tenía que ver de la mano del constitucionalismo clásico, del rol del Estado abstencionista, que obviamente se va enriqueciendo con los otros momentos del constitucionalismo, tanto el social como el postindustrial, como lo que hoy podríamos estar perfectamente encuadrados en una era tecnológica, robótica, con la inteligencia artificial en el medio,
nos va a marcar necesariamente que las consideraciones constitucionales las leemos desde 1853 y luego las vamos a enriquecer con todos los aportes de las generaciones de derechos y los aportes del derecho internacional de los derechos humanos. De esta manera, en nuestro primer texto, esta igualdad del 16 es meramente una igualdad formal, es una igualdad que marca claramente un rol del Estado propio de ese momento, abstencionista, donde el Estado no va a preocuparse por acciones positivas, por un hacer en torno a la igualdad. Y lo que aparece en el texto constitucional es solamente una referencia a una categorización entre nacionales y extranjeros, aparecido en el artículo 30 con el reconocimiento de derechos civiles. 1949... Si bien hay un desembarco en la Constitución del 49 de derechos sociales, en relación a mujeres y varones solamente encontramos una referencia dentro de educación y cultura a la formación de la mujer para tareas domésticas campesinas, nada más. Y en este contexto, fíjense que para este texto de 1853, la interpretación jurisprudencial que se va forjando es la de la igualdad leída de esta manera, el trato igual a los que se encuentran en iguales condiciones, permitiendo, por supuesto, las distinciones siempre que hubiesen criterios razonables, legítimos, no arbitrarios. En este mismo sentido, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también se admite la diferenciación siempre y cuando se sostenga sobre razonabilidad. La reforma de 1994 nos abre una perspectiva de la igualdad diferente, una igualdad real, aparece la denominación de acciones positivas. Recuerden rápidamente el artículo 37, igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, puntualmente para el acceso a cargos electivos y partidarios, pero esto también está abonado por el 75-19-23, ese compromiso del Poder Legislativo, esa obligación de promover medidas que tiendan a la igualdad real de oportunidades en general, de trato en general, donde la mujer aparece puntualmente beneficiada con esto. Y por supuesto los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, todos ellos con referencia puntual a la igualdad real y específicamente la Convención sobre Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esto nos pone de lleno en que analicemos someramente igualdad de hecho, igualdad de oportunidades. Hay un hacer del Estado. El Estado ahora se compromete a remover obstáculos de todo tipo para efectivamente garantizar esa igualdad. Y en lo que tiene que ver con el tema que hoy vamos a tratar, claramente esta igualdad de oportunidades en el acceso a cargos electivos y partidarios nos está marcando el punto de llegada. Es decir, hay todo un desarrollo muy interesante sobre el tema, pero queda claro en el 37 que lo que se garantiza es el acceso a esos cargos. De paso, les recomiendo, si tienen tiempo, un artículo de Edgardo Pérez Gualde sobre el tema de los derechos, es parte de su tesis doctoral, donde justamente se encarga de desmenuzar todo el contenido de la igualdad de oportunidades en lo que tiene que ver con el acceso y con la llegada. Puntualmente, entonces, del 37 surgen las acciones positivas, donde el Estado se compromete a tener en cuenta las acciones positivas existentes en ese momento. Estamos hablando de la ley de cupo femenino, la 24.012, sí. Fíjense, para ajustarme al tiempo, el 75.22 también habla de acción positiva, medidas de acción positiva. Vamos ya perfilando que en esta igualdad real aparece un componente claro de obligación para el Estado, y nos lleva al segundo punto que quiero tratar. Fíjense que el segundo punto tiene que ver con acciones positivas, justamente. Quiero ir viendo la hora para no excederme. En estas acciones positivas, lo que me interesa mostrarles es que el diagnóstico primero es el de igualdad, que si la igualdad no se ve efectivamente garantizada, aparece la acción positiva. Por eso les he puesto igualdad versus discriminación, o igualdad versus desigualdad, tendría que haberles puesto, pero utilizo la palabra discriminación. Les traje significados del diccionario de la Real Academia Española. Siempre estamos hablando de un trato desigual, pero la discriminación viene marcada en el significado negativo por ese trato desigual por motivos que no son razonables, como pueden ser cuestiones raciales, religiosas, políticas, de sexo. Pero también hay una discriminación positiva, donde justamente el objetivo es analizar y diagnosticar el grupo social o históricamente discriminado, y a partir de ahí
una acción que tienda a propender a correr los obstáculos de esa discriminación. Por lo tanto, la acción positiva tiene un presupuesto inicial, diagnóstico de discriminación o de desigualdad, complementado con un hacer del Estado, complementado con la temporalidad que esas medidas tienen que tener, porque el objetivo es superar el diagnóstico. Recuerden que la medida de acción positiva no es un fin en sí mismo, es un instrumento, es una herramienta para superar el diagnóstico. Y así lo dice muy bien el artículo 4 de la Convención sobre Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés, CEDAW, que habla de medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad, dicho de otra forma, frente al diagnóstico de desigualdad o de discriminación sobre base de alguno de esos elementos que hemos analizado, aparece la obligación del Estado de llevar a cabo esas medidas, pero que una vez que se alcance el objetivo de la igualdad, la medida desaparece. Antecedentes en relación al diagnóstico de desigualdad que les quiero mostrar en materia del acceso a cargos electivos y partidarios. Algunos datos interesantes a tener en cuenta. La Ley de Ciudadanía 346, por supuesto, excluye a las mujeres de los derechos electorales. También la legislación sobre enrolamiento, acuérdense que iba unido el derecho al sufragio o los derechos políticos con el enrolamiento o el servicio militar obligatorio. Primeros casos jurisprudenciales interesantes, como el caso de Emilia Mayor Salinas de 1926. Si después quieren, tengo el fallo para comentarles cómo la Corte argumentaba que aquí no había ningún tipo de desigualdad, sino que, como también lo dijo en el caso de Julieta Lanteri de Rencho, como también lo dijo, se trataba de distinguir en función de una disparidad en el orden de la naturaleza. Les dejo los titulares para ajustarme al tiempo. Y es el derecho público provincial el que avanza a favor de esta igualdad. Constitución de San Juan, 1927, reconoce el voto femenino, primera intendenta elegida por el voto femenino, incluyendo entonces al voto femenino, Emilia Collado de Calingasta, elecciones provinciales, diputada provincial, Mara Costa, que además fue también la primera en el país en ejercer la magistratura, 1927. Por supuesto, 1947 el voto femenino, y un dato interesante, primera mujer en la Corte Federal, 1970, la profesora Margarita Argúas de la UBA. Y antes, entonces, del 94, ya con el retorno a la legalidad institucional, una mendocina, Margarita Malaro de Torres, 1991, ley de cupo femenino, que viene a mostrar como el piso sobre el cual se va a construir la acción positiva que exige la Constitución del 94. Si tienen tiempo, vean lo que ocurrió con María Merciari de Moroni, una cordobesa, que el Partido Radical de su provincia de Córdoba no respetó la ley de cupo femenino a su entender y llevó la cuestión a la Comisión Interamericana. Interesante ver cómo se llega a un acuerdo de solución amistosa en ese caso. Las consecuencias de todo este presupuesto que hemos analizado, el diagnóstico de desigualdad, la ley de cupo femenino, fue por supuesto el acceso de las mujeres y todo lo que implicó la presencia de debates legislativos con distintas temáticas. Reforma del 94, acciones positivas, que se le suma en esa acción positiva, en noviembre del 17, la paridad de género. Es decir, de ese cupo femenino, el 30%, aumentamos a la paridad en noviembre, indudablemente a partir de un diagnóstico elaborado donde esa herramienta del cupo no había tenido la suficiente efectividad para igualar, de ahí que el legislador nacional entendió que había que elevar la herramienta para mejorar y acelerar el fin buscado, que es la igualdad en el acceso entre varones y mujeres. Fíjense, otro diagnóstico de la realidad. Si hoy analizamos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, fíjense el cuadro que les traigo, que está por supuesto publicado en la página del Ministerio del Interior de la Nación. A pesar de la ley de paridad, seguimos teniendo las mujeres un porcentaje menor que el de los varones en diputados y en senadores, sin perjuicio de que, por supuesto, este diagnóstico ha mejorado si lo comparásemos con la situación anterior a la ley de cupo femenino. ¿Han ayudado necesariamente los instrumentos internacionales sobre jerarquía con jerarquía constitucional? Por supuesto que sí.
La Convención Americana lo tiene previsto, fallos de la Corte Interamericana, como el caso Campo Algodonero, también los informes, como el informe de la Comisión Interamericana del 99, especialmente referido a la participación política de las mujeres. Y en ese informe lo que se busca, lo que se propone es que cada vez esa participación política sea mejor garantizada por los Estados partes. Por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el de Económicos, Sociales y Culturales también, y es la CEDAW, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la que lo tiene más claramente previsto, y como les mencioné recién, la herramienta de la acción positiva, donde vuelvo a insistirles, medida temporal, que tiene que ser revisada para aumentar la medida o para disminuirla, o en su caso, para erradicarla, cuando se logre el fin perseguido. Algunas decisiones jurisprudenciales que ya conocen, se las repaso. González de Delgado en relación a las mujeres y el acceso al Colegio Montserrat de Córdoba, el caso Fredo, el caso Cisnero, la señora que quería ser chofer de una empresa pública de transporte en Salta, el caso de la auditoría en la ciudad de Buenos Aires, casos particularmente de la Cámara Nacional Electoral, como el caso Villar, donde no se había garantizado el cupo femenino en ese momento en la dirigencia de un partido político, el caso de Ciudad Futura de Santa Fe, emblemático, donde se presentó una lista para las PASO solo con mujeres, y la Cámara Nacional Electoral, en un fallo, en mi opinión, muy criticable, en opinión de la mayoría, entendió que era correcto que no se permitiese una lista solo de mujeres porque se vulneraba el cupo masculino. Con todo respeto, creo que esa opinión de mayoría no entendió que el objetivo era lograr la igualdad, y en esa medida temporal cabe perfectamente una lista solo con mujeres, porque se busca esa igualdad que el diagnóstico nos había dicho que no estaba. Un último caso de la Corte Federal que no tiene que ver con acceso al cargo público y electivo, pero que me parece interesante mostrar, el caso Puy de septiembre del año pasado, véanlo si tienen oportunidad, porque la Corte interpreta que en un tema que tenía que ver con la presunción de despido por matrimonio, que la ley de trabajo dice que solo cabe a las mujeres, también cabía interpretarlo para los hombres. ¿Por qué? Porque si queríamos correr el patrón cultural de que las mujeres solo se hacen cargo prioritariamente de la crianza de los hijos y las tareas domésticas, debe la Corte interpretar presunciones de ese tipo, también involucrando a los hombres, para que entonces la igualdad de los derechos entre varones y mujeres, o entre mujeres y varones en el matrimonio y en relación a los deberes familiares, también se vea equiparado con la interpretación jurisprudencial. Les decía que el derecho público provincial, ya para terminar, tiene muchos avances, normativas con paridad entre varones y mujeres antes de la ley nacional. Mendoza también lo tiene, muy importante. Mendoza tiene desde octubre del 2018 también paridad. La Universidad Nacional de Cuyo, en la que nos encontramos en la asamblea del 23 de agosto del 19, también aprobó la paridad, no solamente para cargos deliberativos, Consejo Superior y consejos directivos, sino también para cargos ejecutivos. Y terminando, para ajustarme al tiempo, les muestro provincias con sus últimas sanciones. Formosa, paridad en el Poder Legislativo. La Pampa, paridad entre mujeres y varones para todos los cargos electivos. La Rioja, también para cargos legislativos. Fíjense el diagnóstico riojano, de una Cámara de Diputados de 36 diputados, 30 varones y 6 mujeres. Indudablemente necesitaban la herramienta de la paridad para poder igualar algún día. Fíjense lo interesante, provincia de Santa Fe, paridad entre Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, también. También aparece Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Entre Ríos. Y con esto termino. Proyecto de ley de la provincia de Chubut, donde la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina tiene una participación muy importante. ¿Qué es lo que pretende este proyecto de ley? Paridad en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut. Fíjense el diagnóstico y con esto termino. Provincia de Chubut, Tribunal de Justicia, desde 1958 que se constituyó, solo varones.
del procurador general desde 1958, solo varones, versus las cámaras penales, donde aparece un 20% de mujeres, los juzgados de primera instancia un 40% de mujeres, y dentro del ámbito de los funcionarios un 65%. Indudablemente el diagnóstico muestra el denominado techo de cristal que tienen las mujeres, y muestran cómo indudablemente el Poder Judicial también exige tener esa herramienta. Para terminar, el planteo de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios nos propone el desafío de hacer efectiva el principio de progresividad y no regresión, donde el rol del Estado es clave, porque frente al diagnóstico de desigualdad tiene en sus manos que llevar a cabo acciones positivas con las características citadas, temporales, revisables, aumentables en el caso en que la acción que ya existiese no diera resultado, para una vez removida la situación de desigualdad, superada esa situación, la herramienta queda excluida. Esto necesariamente es una exigencia para la nación, para la ciudad autónoma, para la provincia, para los municipios. Ojalá que en el siglo XXI seamos capaces, desde las universidades, ya que es el ámbito que tenemos en este momento, seamos capaces desde los ámbitos universitarios instruir a nuestros alumnos, instruir a nuestros profesores, instruirnos en términos de lo que implica una acción positiva, para que nadie dude que el objetivo no es la acción positiva, para que nadie vuelva a repetir la célebre frase que más de una vez escuché, que a partir de ahora nunca más va a dejar de tenerse en cuenta esa pauta y que eso puede traer de alguna forma disminución en la participación de los varones. Que quede bien claro que esta medida de acción positiva, paridad en este momento, solamente tiene un objetivo: lograr esa igualdad. Y que quizás en décadas, quizás en siglos, ojalá que sea en breve, esa herramienta pueda ser eliminada porque ya no necesiten las mujeres ningún tipo de herramientas de esa naturaleza. Muchísimas gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias a vos. Realmente te ajustaste de una manera impecable al tiempo, y eso que te enteraste 30 segundos antes de empezar, así que el mérito es doble porque claramente no estaba planificado ni contabilizado, así que muchísimas gracias. Aparte nos hiciste un mapeo súper completo de lo que ha sido el recorrido histórico en términos legislativos, en términos jurisprudenciales, con un mapa de la situación actual, así que creo que la verdad es que ha sido un placer escucharte y supongo que te quedarás, si puede ser, sería ideal, así podemos hacer después un intercambio de ideas entre las disertantes, cosa de que realmente el espíritu del conversatorio se cumpla y eventualmente también si hay preguntas en el auditorio. Así que bueno, muchas gracias. A continuación vamos a escucharla a Isabel Añelo. Isabel nos va a hablar de derechos políticos de la mujer en Argentina y paridad de género. Isabel es egresada de nuestra Facultad de Derecho, aparte de docente, magíster en responsabilidad social y desarrollo sostenible y especialista en docencia universitaria y en asesoramiento jurídico del Estado. Isabel, muchas gracias también por haberte sumado a esta convocatoria y te dejo con el auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Voy a compartirles un mini PowerPoint. A ver si estamos. Vuelvo a intentar. Resulta que tengo abierto el... ¿Sabes que los perdemos cuando... Tranquila, cuando no hay apuro, no hay apuro. Es que resulta que los perdemos cuando empezamos a abrir la pantalla. Sí, sí. No sé si lo están alcanzando a ver ahí. No, todavía no. Ahí. Ahí me dice que está compartiendo. Ahí estás compartiendo, Isabel, perfecto, ahí lo estamos viendo. Ahí vamos. Perfecto. Perdón, Isabel, André, estás con el micrófono abierto. André Lar, eso. Te escuchamos, Isabel. Bien, me avisas porque yo ya los pierdo al compartir pantalla completa. Bueno,
Dale. Bueno, nuevamente, buenas tardes y muy bienvenidas y muy agradecida de esta invitación. El tema que yo propuse era hablar de los derechos políticos de la mujer en la Argentina y de la paridad de género. Obviamente que procuraremos marcar los hitos más importantes atentos a la brevedad de los tiempos. Cuando nosotros hablamos de los derechos políticos, estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Y en la democracia, la participación política es el derecho político por excelencia. Cuando hablamos también de derechos políticos, en nuestro país, la referencia primigenia quizás en cuanto a la participación es a la ley Sáenz Peña de 1912. Es la ley 8.871. Esta ley establece el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta, con lo que le da participación política o representación a las minorías. Pero por esta ley, los únicos habilitados para votar eran los varones mayores de 18 años, nacidos en Argentina y domiciliados o residentes en lo que hasta ese momento eran las 14 provincias reconocidas, porque el resto eran territorios nacionales que todavía no elegían autoridades por medio del sufragio electoral, o sea, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chaco, Formosa, Misiones, eran todos territorios nacionales. Recién empezaron a elegir autoridades nacionales a partir del año 1951. El sufragio femenino en nuestro país aparece luego de muchísimos años de reclamos y de luchas. El 27 de septiembre de 1947 se promulga la ley 13.010, reconocida como de los derechos políticos de la mujer. Esta ley, entre otras razones, establece y habilita a todas las mujeres de Argentina a votar y también a empadronarse. Es decir, que muchas mujeres que a su vez se encontraban indocumentadas empiezan a obtener lo que en ese momento eran la libreta cívica. El varón tenía la libreta de enrolamiento porque el enrolamiento era propio del servicio militar. La mujer se la exime obviamente de esa función y se le entrega lo que era la libreta cívica. Y hay un padrón separado para mujeres, donde de hecho hasta hace muy poco se votaba en espacios y lugares separados y en mesas exclusivas y separadas entre varones y mujeres. Bueno, esta ley marca un antes y un después en lo que es el ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Pero antes de esto, tal como lo nombró recién Gabriela, hay un antecedente normativo muy importante para Cuyo. Es en el año 1927 el gobernador Aldo Cantoni modifica la Constitución Provincial de San Juan, estableciendo expresamente el derecho al voto de las mujeres sanjuaninas. La primera elección donde votan las mujeres sanjuaninas es en 1928. Y señala la historia que la esposa de Cantoni, la señora de Cantoni, es la segunda argentina, digamos, en votar en el país. La primera había sido Julieta Lantieri en 1911, pero bueno, después la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una ordenanza, prohibió el voto femenino en ese momento. También está el antecedente que les estoy marcando, que gracias a esta modificación de la Constitución Provincial, en el año 1934
Emma Aracosta, la doctora, abogada, fue jueza provincial. Ella es la primer diputada provincial, la primera mujer diputada provincial y, tal como se ha señalado, la primera diputada también de América. Vamos hacia lo que es propiamente el cupo femenino. Durante este tiempo del que estamos hablando, del 47 a la década del 90, han pasado entre medio los golpes militares que afectaron muchísimo al país, afectaron muchísimo el ejercicio de los derechos democráticos, de los derechos electorales, de la participación política, volviendo por eso nuestro país a la democracia en 1983. Desde ese periodo, una de las grandes preocupaciones desde el retorno de la democracia fue la protección de las mujeres en su derecho de sufragio pasivo, es decir, la posibilidad de ser elegida. Y esto trae aparejado o trae como consecuencia, luego también de largas luchas, la llamada ley de cuota o de cupo femenino, la ley 24.012 del año 1991, que fija un mínimo del 30% de mujeres en las listas de candidatos. Este cupo se mantiene por un tiempo. También en la década del 90 nos va a traer la reforma constitucional del año 94, donde consagra expresamente estos derechos políticos, que es en el artículo 37, y de los partidos políticos en el artículo 38, y a su vez indica la necesidad de promover la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso tanto a los cargos electivos como a los cargos partidarios. Es decir, que no solamente esto es para las listas de candidatos que se van a ofrecer para ser elegidos, sino que también se tiene que dar esta democratización interna en los partidos políticos, y en este momento se debía establecer un cupo en los mismos partidos políticos. Avanzando, vamos a encontrar que de las primeras provincias, ya ha entrado el siglo XXI, Santiago del Estero, Córdoba también en el año 2000, establecen la paridad de género. Esta paridad, vuelvo a repetir, se da tanto en lo que son las listas electorales, las listas de candidatos, de candidatas, como también al interior de los partidos políticos, a los órganos internos de los partidos políticos. Entonces, es Santiago del Estero la primer provincia argentina que nos da esta ley, que es la ley 6.509 del año 2000, de septiembre del año 2000, luego Córdoba, a fines de noviembre del año 2000, por la ley 8.901, y luego 2 años después la provincia de Río Negro. Y así sucesivamente llegamos a Buenos Aires en el año 2016. A la par, vamos a encontrar que en la Nación se da la paridad de género por la ley 27.412, que es promulgada a fines de noviembre y publicada en el Boletín Oficial el 15 de diciembre del 2017. Es la ley de paridad de género en los ámbitos de representación política. Mendoza, rápidamente, también reforma su ley electoral, la ley 2551, y también reforma lo concerniente a la representación en los órganos de los partidos políticos. Tal como decía Gabriela,
Esto es una evolución lenta, pero constante, y en este interín se produce para mí lo que es un caso paradigmático, que es el caso Ciudad Futura de Santa Fe, que cuenta de un partido político nuevo, que es un partido de este siglo, recién su carta fundante del 2014, y que se presenta en el año 2017 con precandidatas para las PASO, proponiendo una lista 100% femenina, porque considera que el ni una menos, la verdad, nos interpela como sociedad y establece la necesidad de acciones concretas, entre ellas hasta la posibilidad de acceder a un gobierno como ellas pretendían, que era una intendencia. Y en este caso también lo que querían era, proponían precandidatas a diputadas nacionales. Al presentar las listas, estas precandidatas 100% femeninas, esta lista completa de diputadas, de precandidatas a diputadas nacionales, el juez federal Rodríguez, en el 26 de junio del 2017, resuelve en contra de las aspiraciones a Ciudad Futura o a la lista 100% femenina, considerando que el cupo es para ambos sexos. Es decir, no puede haber una lista que no cuente o que no tenga incluida, según el criterio del juez, que no incluya varones también. Y a su vez la intima a la formación, a este partido político Ciudad Futura, a que si se quiere presentar en las elecciones, si se quiere presentar en estas PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo que necesita hacer es incorporar por lo menos 1/3 de varones en su conformación. Si no, no oficializaría la lista. Ciudad Futura considera que ha habido una fuerte discriminación e inicia el trámite de apelación ante la Cámara Nacional Electoral. En fecha 13 de julio del 2017, la Cámara Nacional Electoral les confirma que la lista no puede estar conformada en su totalidad por mujeres. La Cámara Nacional Electoral tiene un voto mayoritario que lo dan los doctores Dallavía y Martín Irurzun. Pero hay un voto minoritario que es muy interesante, que es del doctor Santiago Corcuera, que expresa que las cuotas de género se han constituido en mecanismos concretos que definen un piso mínimo y no un techo para la participación política de las mujeres, que por lo tanto resulta constitucional favorecer a determinadas personas de ciertos grupos sociales en mayor proporción que a otras, si mediante esa discriminación se procura compensar y equilibrar la marginación o el relegamiento desigualitarios que recaen sobre aquellas personas que con la discriminación inversa se benefician. Es un fallo muy interesante el voto del doctor Corcuera, y Ciudad Futura no se queda conforme con esto, va en recurso extraordinario a la Corte de la Nación, y la Corte de la Nación, por eso he puesto este fallo acá, en el interín que sale la Ley de Paridad de Género Nacional, tiene que resolver este planteo de Ciudad Futura de Santa Fe. Y lo termina resolviendo al año siguiente. Lo termina resolviendo en agosto del 2018. ¿Y qué es lo que hace? Rechaza, considera abstracto el recurso, no hace lugar, pero ¿cuáles han sido las razones para esto? En el medio se da la Ley de Paridad de Género Nacional, aunque faltaba la reglamentación, y la reglamentación es de enero del 2019,
Han pasado las elecciones PASO, ya no tiene sentido seguir discutiendo esto. Pasaron las PASO y pasaron las elecciones nacionales. Y como consecuencia la Corte cómodamente decide que este recurso es abstracto y no resuelve el fondo. Nos queda todo el debate de saber, y que hubiera sido muy interesante que se expidieran sobre esta temática de la discriminación positiva. Bueno, entonces, para ir cerrando y respetando la brevedad de este espacio, las conclusiones que dejo para conversar es: en su momento, el cupo mínimo mejoró la participación política de la mujer. Fue muy importante, pero en la práctica, ese 30% resultó ser un techo a la participación femenina. Con la paridad que hoy tenemos vigente, tanto en el sistema nacional como en la provincia, y que, como bien ha dicho la doctora Gabriela, es en general para los cuerpos colegiados, ha quedado fuera en los poderes ejecutivos. Con esta paridad, el gran desafío es revertir el efecto cabeza de lista en magnitudes impares. Es decir, quien encabeza la lista es el varón, o la mujer que encabeza la lista va a ser quien, en una simulación matemática que se puede realizar, van a ver que proporcionalmente siempre se va a llevar un candidato más, y va a ser varón o mujer. Tengan presente que estamos hablando de varón o mujer conforme nos lo marca el Documento Nacional de Identidad, independientemente del sexo biológico. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda muchísimo. El camino recorrido es largo, pero queda muchísimo todavía. Debemos seguir dando pasos necesarios hacia la construcción de una participación política más igualitaria, más inclusiva, transparente y democrática. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que también aplausos. Ha sido un gusto escucharte, el resumen también que nos hiciste. Creo que muy complementario también a la primera presentación de Gabriela, porque pudimos profundizar sobre algunos hitos que ella mencionó, pero te tomaste el tiempo para ir desarrollando alguna de esas menciones, así que muchísimas gracias, Isabel, y bueno, esperemos que también podamos ir profundizando en el espacio de preguntas. Ahora vamos a darle lugar a la doctora Silvina Barón. Ella nos va a hablar de la mujer en el orden internacional. Silvina, bueno, es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Cuyo, aparte que también es graduada nuestra, lo cual es como que tiene un doble mérito, ¿no? En este conversatorio, pero también es graduada nuestra, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal, tanto en la UNCUYO como en la Universidad de Mendoza, directora de la sección Derecho de la Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y secretaria legal y técnica de la Suprema Corte de Justicia. Silvina, te escuchamos. Bueno, gracias, Lauri. Una aclaración: profesora en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Congreso. Para mí es un placer enorme estar compartiendo, lo dijimos de un modo informal, antes de comenzar este conversatorio entre colegas, graduadas, amigas de la vida, amigas de la facultad, pero para conversar sobre temas que realmente siguen teniendo tantísima importancia desde que se pusieron sobre la mesa a través de todas las luchas, ¿no?, que históricamente se han ido sosteniendo hasta nuestros días. Yo les propongo salir de la pista, en este caso, a pesar de también ser docente en la materia de Derecho Constitucional, de la pista del derecho público interno, ¿no?, desde el derecho constitucional y desde el derecho público provincial y municipal, para hacer algunas líneas simplemente de reflexión en torno a la mujer y el orden internacional. La verdad que con motivo del Día Internacional de la Mujer, creo que todas las mujeres nos unimos para
conmemorar, para evocar este 8 de marzo, fecha que, como señaló Irene al inicio, resulta tan importante y que marca todo un hito, que nace a fines del siglo XIX después de la Revolución Industrial. Simplemente para quienes se fueron sumando con posterioridad, ponernos en órbita a modo de marco referencial cómo es la historia que dio origen al 8M para después sí vincular el tema en el orden internacional. Y yo creo que el punto de partida es sin lugar a dudas doloroso, ¿no? En el contexto de su nacimiento, uno de los problemas más grandes eran que muchas mujeres, las mujeres, eran explotadas y ninguna ley las protegía. Esto se pone muy en evidencia frente al hecho que ya todas conocemos, acontecido el 8 de marzo de 1857, en donde estas mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizan una huelga. ¿Por qué? Porque peleaban por salarios más justos, por condiciones laborales más humanas. Sin embargo, esto hay que destacarlo, al momento de que alzaron sus voces, fueron detenidas. 2 años más tarde, estas mismas mujeres de la industria textil crearon su primer sindicato para reclamar por sus derechos. Es recién casi medio siglo después, ¿sí? Ya habían pasado 51 años, el 8 de marzo de 1908, que 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, para exigir menos horas de trabajo, derecho al voto, de lo que se ha estado precisamente hablando, y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizamos me parece muy oportuno recordarlo: pan y rosas. El pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Al año siguiente, en 1909, el día 28 de febrero se celebra por primera vez en el territorio de los Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. Ahora, es recién en 1911 que se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa y Estados Unidos. Todavía no se fijaba el 8M. ¿Qué ocurre? Una terrible tragedia el 25 de marzo de 1911 hace de que nuevamente mujeres de la industria textil, inmigrantes, en su mayoría de Europa del Este y de Italia, pierdan la vida en un incendio en una fábrica de Nueva York. Un total de 123 trabajadoras murieron en esa situación. Y esto obviamente alentó mucho más e impulsó mucho más a las mujeres a continuar en su lucha. Luego, los movimientos feministas cobran protagonismo, sobre todo durante la Revolución Rusa, ¿sí? En donde también allí los reclamos eran importantes, e incluso al momento de caer la monarquía en Rusia, un gran número de mujeres se encontraban en huelga para exigir mejores condiciones de vida. Por lo que en ese momento el gobierno provisional concede en ese país el voto femenino según el calendario gregoriano el 8 de marzo. Fue finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. Y es entonces, recién en el año 1975, que Naciones Unidas propone celebrar por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Hoy en día vemos que la lucha, obviamente, y como lo hemos visto en las dos exposiciones anteriores de Gabriela y de Isabel, la lucha sigue por erradicar la violencia de género, sigue para lograr mayor equidad entre hombres y mujeres. Solamente pensemos el dato que nos ha proporcionado hoy el Foro Económico Mundial. Aún faltan 170 años para cerrar completamente las brechas de género a nivel mundial. Sin lugar a dudas, se ha hecho mucho, pero creo que también, sin lugar a dudas, queda mucho, mucho por hacer. 170 años para cerrar completamente las brechas de género a nivel mundial. Ahora bien, desde tales hitos históricos es entonces que con motivo del Día Internacional de la Mujer, en esta semana tan especial, es que mi propósito es de algún modo rendir
tributo a la mujer en este contexto tan inédito, histórico que estamos viviendo, que es el que está provocado por la pandemia del COVID-19 y que ha impactado tanto a nivel global como a nivel local. Y allí pretendo justamente rendir tributo a aquellas mujeres que en este contexto emergen como líderes en el orden internacional a partir del manejo exitoso de esta pandemia. Solo a modo de ejemplificar, pensemos en Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega, Alemania, Nueva Zelanda y Taiwán, en donde sus respectivas primeras ministras o jefas de Estado han presentado programas que han permitido resguardar y preservar a sus países de los efectos calamitosos, y esto lo subrayo, efectos calamitosos que provocan diversos órdenes el coronavirus. De hecho, hay especialistas que en nuestros días están hablando de hecatombe sanitaria, hecatombe económica. Estas mujeres estrategas han conseguido contar, al menos en lo que nosotros conocemos hoy como primera ola, el menor número de fallecidos en el orden mundial. Actualmente vemos cómo las naciones lideradas por mujeres son las que han obtenido también, y esto lo enfatizo en el orden internacional, los mayores elogios por su eficiente y oportuno accionar. En efecto, cabe citar cómo desde el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades han afirmado que las estrategias llevadas a cabo por estos países liderados por mujeres fueron los mejores frente a la pandemia. En un mismo sentido también lo ha publicado la cadena CNN y también la revista Forbes a través de un informe con datos provenientes de tal Centro Europeo. Solo para destacar algunos casos, tomando en consideración su rol, la edad, la extracción política o ideología a la que adhieren, vamos a observar en estos minutos un universo plural y heterogéneo, pero con un común denominador. Mujeres que lideran todos los aspectos de una sociedad transformada por una pandemia con resultados eficaces. Veamos, por ejemplo, Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, desde el año 2019, 42 años de edad, de extracción política socialdemócrata. Reaccionó velozmente contra el COVID-19, siendo la primera en ordenar el cierre de fronteras antes que sus países vecinos, que sus países limítrofes. Estas mujeres que enuncio a modo de ejemplo son las que precisamente, insisto, han sido elogiados por el Centro Europeo, como también por los otros estudios que en el orden global las han puesto en valor como las más exitosas en liderar esta crisis generada por la pandemia. Katrín Jakobsdóttir, primer ministra de Islandia desde el año 2017, 44 años de edad, de extracción política de izquierda. Tuvo en cuenta los consejos en su momento de la Organización Mundial de la Salud respecto de las pruebas que debían realizarse y ordenó testeos masivos en Islandia. Han sido estos de gran aporte científico e incluso, como nota para subrayar, eludió cerrar las escuelas, porque estableció un sistema para localizar y aislar a los contagiados. Sanna Marin, primer ministra de Finlandia, desde junio del 2019, 34 años de edad, 34 años de edad, de extracción política socialdemócrata. ¿Su estrategia en qué consistió? Miren, esto me llamó la atención, lo que uno a veces intenta hacer en su hogar, tener una reserva para situaciones difíciles. Bueno, su estrategia consistió en aprovechar el abastecimiento y las reservas que por décadas se venía haciendo prolijamente en Finlandia, y entonces, a través de la Agencia Nacional de Abastecimientos de Emergencia, pudo enfrentar esta crisis. Erna Solberg, primer ministra de Noruega, desde octubre del 2013, 59 años de edad, perteneciente al Partido Conservador. Vamos viendo la pluralidad de roles, de edad y de extracción política o ideología a la que adhieren. En efecto, Noruega también fue uno de los primeros países en Europa en reaccionar exitosamente frente a la pandemia.
Esta primer ministra mantiene hasta el día de hoy conferencias y diálogos con niños y niñas para, de algún modo, generar comprensión y empatía a nivel social. También es muy importante destacar que creó una nueva aplicación de telefonía móvil de rastreo para evitar la propagación del virus. Y en la última conferencia que dio a fines del año pasado señaló, y la cito: los países democráticos, donde se respetan los derechos humanos y donde las mujeres pueden alcanzar los puestos más altos en la sociedad, son también los países que mejor equipados han resultado para manejar la crisis del COVID-19. Angela Merkel, indudablemente liderando esta lista, canciller de Alemania, saben todas que estuvo hasta enero, no ha sido voluntariamente, no quiso presentarse a una reelección, 16 años de gobierno en Alemania, de 66 años de edad, de extracción política, demócrata cristiana. Tomó medidas también en forma anticipadas a las del resto de los países europeos, por lo que logró, a través de testeos masivos por parte de la población, que la tasa de mortalidad fuera mucho más baja que en los países vecinos europeos. Jacinta Ardern, primer ministro de Nueva Zelanda desde el 2017, 39 años de edad. Según demócrata progresista, republicana y feminista. La estrategia de Jacinta ha sido considerada formidable, porque la verdad que lo que ella propuso fue eliminar la curva, cuando todos hablaban de aplanar la curva, ¿sí? Su decisión se ha visto altamente exitosa. Además, prohibió en su momento la entrada de extranjeros y recientemente ha obligado a los neozelandeses a que regresaran a ciertas regiones de su país para un aislamiento preventivo. Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán, abogada de 64 años y profesora de extracción demócrata progresista. También ha cosechado gran admiración a nivel mundial acerca del modo de enfrentar la pandemia del COVID-19 con rapidez, usar tecnología y además repartir mascarillas para todo el mundo. Ordenó en su momento también interrumpir vuelos y aplicó la tecnología para vigilar el cumplimiento de las cuarentenas. Como resultado, a fin del año pasado, la isla, veámoslo por supuesto en términos comparativos, de 23 millones de habitantes, solo habían perdido la vida 7 personas a causa del coronavirus. Y para terminar, solo con esta ejemplificación, no puedo dejar de referir a Simonetta Sommaruga, presidenta de la Confederación Suiza. Saben que Suiza, como Estado federal, es extremadamente federal, con una enorme autonomía por parte de cada uno de los estados. 60 años, perteneciente al Partido Socialista Suizo. ¿Saben qué me llamó de ella la atención, advirtiendo su gestión exitosa frente a la pandemia? Que utilizó un concepto que un país vecino también lo hizo suyo, el de la libertad responsable. Apeló a la conciencia de cada uno de estos ciudadanos, acostumbrados a respetar las normas, a hacer uso de su libertad responsable, sin imponer restricciones en tal sentido. Para concluir, la verdad que observamos que las respuestas ante la pandemia del nuevo coronavirus han variado en los diferentes países, pero hay algo que tienen en común las respuestas más reconocidas. Han sido naciones lideradas por mujeres. Así, con estos ejemplos citados, vemos cómo nos provocan admiración y la verdad que nos permiten rendir tributo a las mujeres que en su calidad de estadistas demostraron capacidad para moverse en todos los órdenes de sus respectivos países, generando en el orden internacional permanentes referencias en atención, yo diría, a su inteligencia, a su lucidez, a su criterio, a su sensatez, a su empatía, a su conciencia cívica, demostrada en el ejercicio de su liderazgo. Me he permitido en ellas, de algún modo, celebrar y reconocer a todas las mujeres que viven a diario en sus continuas luchas. Muchísimas gracias.
Silvi, muchísimas gracias, aplausos también para vos. La verdad es que me gustó mucho tu propuesta de reflexión, porque nos presenta un escenario, si bien hay muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y muchísimas deudas pendientes, ver tal vez en estos ejemplos tantas mujeres que lo lograron, ¿no? Que están en estos lugares con gestiones exitosas, creo que ve el vaso medio lleno. Y eso también me agrada en un espacio de reflexión, ver el vaso medio lleno, ¿no? Tantas mujeres que lo lograron y nos pone a nosotros también en esta idea de que por qué no lograrlo todas en el lugar en el que estamos. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar ya en este conversatorio de docentes que se sumaron con Andrea Lara. Andrea nos va a hablar de aportes del derecho público para la equidad. Andrea también es docente de nuestra facultad, profesora de Derecho Administrativo de grado y de posgrado, y tiene una extensa experiencia política. Voy a mencionar solo algunas, Andre, en honor a la brevedad. Ha sido asesora del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la provincia, de la Comisión de Economía, Banca Nacional e Inversión del Senado de la Nación, secretaria legislativa del Senado Provincial, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, entre otros cargos. Así que, Andre, ahora el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias Laura, Vivi, a la Secretaría de Extensión, y gracias por la invitación amplia a la que se refería Gabriela al principio. Gracias a Irene también, por supuesto, como autoridad y por las palabras de bienvenida. Yo además tengo que decir, y se los adelanté a las que estaban, el que avisa no traiciona, que siento un gran placer porque todas las que están acá son amigas, compañeras de té, de café, y con todas alguna pelea hemos dado. Con Irene, bueno, la pelea por la enseñanza interdisciplinaria del derecho, el derecho es uno y se tiene que enseñar así, y la verdad es que, bueno, Eda es un referente del derecho privado, pero siempre la cargo y le digo que hace el más público de los privados, por eso podemos trabajar juntas, que es derechos reales. Con Gabriela, lo que tengo que decir es que ella fue mi profesora de Derecho Constitucional. Con Dardo Pérez y Lu, ellos nos transmitieron a un grupo de estudiantes, bueno, el placer por la docencia universitaria. Creo que, bueno, algo aprendí, no sé si tanto, pero algo. Con Isabel hemos luchado por una universidad distinta, se acordará Isabel de algunos años. Bueno, con Silvina somos amigas, de Silvina lo que puedo decir que es medalla de oro de la facultad y que además hace todo bien, una cosa insoportable, todo lo hace bien. Bueno, yo quiero reflexionar sobre lo hecho, pero sobre todo sobre lo que hay que hacer y aclarando que reflexionamos todas nosotras, no solo como abogadas, juristas, operadoras del derecho, sino también como mujeres. Y yo las invito a cerrar enseguida con algunas anécdotas que nos hayan ocurrido como mujeres. Yo, por ejemplo, tengo un título que dice que yo soy abogado. No soy abogada. Tengo amigas pobres que se recibieron casadas y tienen el título que dice el apellido del marido, del cual se divorciaron después, así que ahora no quieren mostrar más el título. Tengo el recuerdo de mi primer entrevista de trabajo fallida, me convocan, la verdad que me había olvidado, pero después me acordé, dije, lo voy a contar. Primera entrevista de trabajo, me dicen, no, mira, te he recomendado por egresada, porque te fue muy bien, qué sé yo, bueno, caigo a la entrevista, un estudio muy importante, no voy a decir quién, dice, bueno, ¿y vos qué querés hacer? Bien, ¿y tu vida? Bien, bien, sí, porque me acabo de casar. ¿Qué? Sí, porque me acabo de casar. Ah, no, pero bueno, entonces no vas a poder trabajar acá. ¿Pero por qué no? Y porque si te casás vas a tener hijos y no vas a poder rendir lo que entonces a mí no me conviene. Bueno, al lado de esas anécdotas cuento otra que me parece importante por todo lo que voy a decir luego, y es que las mujeres son especialmente aptas para cierto tipo de empleos, y a mí me ha pasado por algún cargo por el que he pasado en vivir esta experiencia. En industria petrolera se buscan los perfiles de las planificadoras petroleras, buscan mujeres. Es más, de hecho las empresas tienen un gran problema que no hay mujeres que estudien ingeniería en petróleo, porque claramente es muy exigida esa, digamos, muy exigida para una mujer esa actividad, ya vamos a ver por qué, algo obvio, pero bueno, voy a tratar de sistematizarlo.
Hecha esta introducción, algunas ideas preliminares. ¿Por qué hablo de los aportes del derecho público? Bueno, ha quedado en evidencia. Es el derecho constitucional, el derecho internacional público, el derecho procesal al que me voy a referir, el derecho laboral al que me voy a referir, el derecho electoral al que se han referido con mucha solvencia Gabriela y también Isabel, y sobre todo también el derecho administrativo, todas ramas del derecho público, las que son especialmente idóneas para diseñar las políticas públicas que van en pos de la equidad de género. ¿Cómo definimos las políticas públicas? Para que lo entendamos, bueno, el conjunto de acciones que quieren poner solución a un problema o a ciertos temas que los actores sociales ponen como temas relevantes. Esas son las políticas públicas a las que nos estamos refiriendo. ¿Por qué hablamos de equidad de género y no de igualdad? Bueno, Gabriela lo explicó claramente, por ahí el concepto de igualdad es más formal que real, la equidad busca ser igualdad real. Y a lo que se refiere básicamente es a la intervención que se hace para corregir, en este caso, en el caso de la equidad de género, una discriminación histórica contra la mujer. Hechas estas aclaraciones preliminares, lo que tengo que decir es que la lucha por la equidad de género es una lucha mundial. No es, obviamente, solo nuestra. La OCDE ha publicado un documento donde dice que esta es una batalla cuesta arriba. Silvina dijo que íbamos a demorar 100 años. Bueno, algunos dicen que 247, más o menos. Digo, hay distintas estimaciones. Una cosa es segura, Gaby, que lo dijo al principio, no lo vamos a ver. Si seguimos así, a este ritmo, no lo vamos a ver. Por supuesto, el problema es tan serio y tiene un impacto económico tan serio que en los objetivos del desarrollo sostenible está planteado como un objetivo, el objetivo 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. ¿Cuáles son los factores determinantes de la falta de equidad de género? En Mendoza se hicieron en la legislatura desde los años 16 a 19, 3 asambleas por la equidad que llegaron a la conclusión de que había 3 factores determinantes. Yo voy a decir 3 palabras, después las voy a asociar con la idea. Poder, cultura y economía. Cuando hablamos de poder, hablamos de los problemas de representación política, pero que no son solo de representación política. O sea, es representación gremial, es representación empresarial, es poder. De esto se han hablado con mucha solvencia, insisto, Isabel y Gabriela. La verdad es que hay que ir más allá de la paridad que se ha logrado para los cargos electivos, hay que lograr esa paridad en los cargos ejecutivos, hay que lograr la paridad también en los órganos de gobierno, de poder, del Poder Judicial, en las empresas del Estado, con participación estatal mayoritaria, entes reguladores, es decir, la tarea debe llegar a todos los ámbitos. Lo mismo respecto de los partidos, bien lo dijo Isabel, no es solo la ley electoral, es la de los partidos, si no, no hacemos nada, pero sobre todo los sindicatos, porque vamos a ver que la cuestión de la falta de equidad está vinculada con lo económico. Entonces, el rol de los sindicatos es fundamental. Está claro que se necesitan mujeres que tengan la vocación de hacer los cambios para esos lugares de poder. Eso está clarísimo, digo, con la fórmula que está, no se estarían logrando los objetivos. Quiero destacar que además las normas sobre paridad se han logrado en los últimos 5 años y que hay proyectos presentados para lograr la paridad fuera del ámbito legislativo que están ahí, es decir, que no son tratados todavía. Uno espera que en algún momento esto se trate. No puedo evitar hacer alguna referencia a la reforma constitucional de Mendoza con el tema equidad. La verdad es que lo he escrito, está publicado y lo sostengo. Sería muy importante que en una reforma, si lo hubiera, la cuestión de la equidad estuviera prevista. Pero la verdad es que consagrándola para lo que falta, no para lo que está. Entonces sería muy importante hablar de equidad en espacios de poder que hoy no la tienen asegurada, por ejemplo, a través de la paridad. La paridad, que lo quiero aclarar, es con binomio y con alternancia, es decir, es una paridad bien específica, al menos la que prevé la ley de Mendoza, para que no haya desajustes.
Los patrones culturales son el otro gran factor y aquí el gran componente es la violencia contra la mujer. Y este es un flagelo mundial. La política pública en materia de violencia contra la mujer en nuestro país está dada por la Ley Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia. Y el rol muy importante de los códigos procesales. Vuelvo al derecho local. Es decir, por acá es por donde, digamos, se corta el bacalao. Es importante que, teniendo en cuenta que la violencia sea en un alto porcentaje, casi el 80%, intrafamiliar, sean los códigos procesales de familia los que prevean los trámites para prevenir y luchar contra la violencia. Eso es fundamental. ¿Cómo esto está hecho? En Mendoza es así. Mendoza fue una de las primeras provincias en tener un código procesal con esta visión. Muy importante, tengo que decirlo, hecho por mujeres, además. La verdad es que esta tarea de los protocolos y los procedimientos es muy importante. El otro aspecto de la violencia, a ver, no solo la violencia familiar, sino también la violencia laboral. Y aquí yo hago un llamado al derecho público laboral que tiene que abordar la cuestión de la violencia en las empresas, en el ámbito privado. Y en el ámbito público la tarea se está dando, se está haciendo el esfuerzo de justamente generar los procedimientos para prevenir en el ámbito público provincial la violencia. Bueno, hay principios generales, pero hay que bajarlos, todavía no están completamente bajados y es tarea nuestra encarar esa misión. Me voy a ir a el de los tres, para mí uno que es crucial, que es la brecha salarial, es decir, el factor económico del desequilibrio, de la falta de equidad. Miren, la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mundo es del 24% en el mundo, según Naciones Unidas. La DEIE para Mendoza ha publicado, lo tiene en su página, el informe que da cuenta de la brecha salarial por género, que nos lleva un promedio de 22,6, 28,6 en el ámbito rural. Esto es así, la mujer más desprotegida económicamente está en el campo, y 22,5 en el ámbito urbano. Por supuesto, en el Gran Mendoza es donde el porcentaje es mayor, y en el noreste de la provincia es donde el porcentaje es menor. Es decir, las brechas de género nos rodean, son un problema mundial, son un problema local. Es necesario tener en cuenta esa mirada para poder solucionar ese problema en particular. Porque claro, la cuestión de la representación política soluciona el problema del poder y del diseño de políticas. Los patrones culturales a través de la educación, la lucha contra la violencia también. Pero la brecha salarial, que es, digamos, el factor económico, es clave. ¿Y por qué se produce la brecha salarial? Básicamente porque la mujer desempeña tareas informales en un mayor porcentaje que el hombre, y esto todo lo podemos ver. Un punto central el que me voy a tener enseguida, que es crucial, es que la mujer invierte 3 veces más tiempo que el hombre en las tareas de cuidado. Esta cuestión del cuidado es central. Y si uno en términos generales mira el panorama y dice, pero a ver, ¿qué es lo que hoy más impacta para realmente tener poca equidad? Claramente es la cuestión del cuidado, que marca todo lo demás. Bueno, marcó mi primera entrevista laboral. Ya parece que el abogado que me iba a contratar lo sabía y dijo, no te contrato, si te casaste, te vas a tener hijos, los vas a tener que cuidar. El otro problema son las desventajas derivadas de la maternidad, y esto está asociado a que la mujer que tiene hijos no puede a lo mejor acceder a un puesto que le exigen viajar todo el tiempo, o radicarse en un reservorio perdido trabajando para una empresa petrolera, sabiendo, como todos lo sabemos, que la empresa petrolera es de la que los salarios más altos pagan, ¿no? Está claro. Digo, por eso es la brecha de la que hablamos. La maternidad presenta desventajas porque las mujeres no pueden desarrollarse a tiempo completo en el trabajo, o sea, necesitan jornadas parciales, pero tienen que quedarse a cuidar a los hijos. El otro factor son los estereotipos de género. Bueno, el estereotipo parece que manda que la mujer desarrolle
las tareas más blandas, o que requieren habilidades más blandas, que son las peor remuneradas. Bueno, esto es lo que explica un poco esta brecha, que tiene un impacto que está medido y que es realmente muy, muy serio, un impacto económico mundial muy, muy serio. Me voy a detener en la cuestión de los cuidados, pero antes de hablar de los cuidados, quiero hacer una reflexión sobre el poder. Acá la tengo anotada y me había olvidado. Cuando hablamos del poder, todas lo hemos escuchado acá, todas hemos escuchado cuando hemos debatido sobre la paridad o sobre el cupo, bueno, no, es que las mujeres, la verdad, es que si son capaces tienen que llegar, porque la capacidad, porque el problema es que no sé, que la capacidad, no sé qué. Bueno, yo quiero aportar algunos datos, o sea, cinco dedos tiene la mano, ¿no es cierto? ¿Vieron el dicho, no? Me sobran los dedos de la mano, bueno, les voy a contar. Mendoza, en toda su historia, 200 años de historia, una vicegobernadora mujer, 2 intendentas, 2 miembros de la Corte, 3 secretarias legislativas en el Senado, una secretaria legislativa en diputados, una secretaria legal y técnica en la Corte. Me sobraron los 5 dedos. En 200 años, digo, no es, esto siempre lo hablábamos con Laura Montero, a quien he acompañado, ella siempre decía, no me digan que no hay más que 10 mujeres capaces en toda la historia de Mendoza. Evidentemente no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de acceso. Yo creo que estos números lo muestran claramente. Bueno, me voy a detener en la cuestión del cuidado. La cuestión del cuidado es, según lo veo, central, es un problema económico, justamente la economía de los cuidados que no están remunerados. Ahí las cosas que se pueden hacer desde el derecho, digamos, institucionalizando, positivizando, las políticas públicas son un montón, pero a mí me gustaría dar algunos ejemplos concretos sobre los cuales por ahí no se reflexiona. Antes que eso, quiero aclarar un poco, siguiendo lo que decía Silvina, que, bueno, la pandemia va a hacer estragos realmente en los logros de la equidad de género, porque va a haber necesariamente un retroceso, se han perdido muchos empleos formales y también informales. Entonces, esa pérdida de empleos formales va a ir en desmedro necesariamente de las mujeres. O sea que en algún momento, de hecho algunos países ya están pensando en esa solución de dirigir por ahí la asistencia a mujeres, a empresas lideradas por mujeres. A ver, lo que pasa es que asistir mujeres también tiene el problema que por ahí que son informales y los sistemas no se pueden ajustar. Pero bueno, la pérdida de empleos ha sido enorme, más de 300 millones de trabajo a tiempo completo en el mundo. El otro problema que ha generado la pandemia para las mujeres es la crisis de los cuidados, y todas lo hemos vivido. Es decir, las mujeres han tenido que quedarse en su casa y además, encima de cuidar a los hijos, ser docentes. Lo cual, bueno, con el tiempo se verá cuál es el impacto de esto, pero evidentemente ahí hay que trabajar. Antes de dar el ejemplo de lo que se podría hacer para desbaratar este nudo problemático que es la obligación de cuidado a cargo de la mujer, me gustaría traer a colación un fallo de la Corte Provincial de la Sala 2 que tiene unos meses. Es un fallo que además favoreció a una muy buena conocida mía, Daniela Montani, que inició una demanda contra una empresa de transporte, aduciendo que a ella no le pagaban como gerente de legales, haciendo las tareas de gerente de legales por ser mujer. Todos sus compañeros gerentes que cobraban como gerentes eran varones, y ella, que estaba al mismo nivel y hacía las mismas cosas, cobraba como asesora y no como gerenta. Bueno, la Corte le dio la razón y mandó a la empresa a compensar el salario, equiparándolo al de sus pares gerentes. Este fallo es muy importante, me parece que no está suficientemente difundido. Creo que hay que estudiarlo y creo que hay que, digamos, analizarlo y promover su análisis, porque es, digamos, probar estas cosas es muy difícil, pero cuando se encuentra un caso así testigo vale la pena aprovecharlo, porque, insisto, la cuestión de la brecha salarial es
fundamental. Bueno, volviendo a la cuestión de los cuidados, como una obligación casi impuesta a la mujer, hay algunas cosas que se pueden hacer para que la carga de los cuidados no la tenga solo la mujer. Quiero aclarar que la obligación de cuidar saca a la mujer del mercado laboral, ¿sí? Y la pone en una peor condición para recibir mejor remuneración. Y todas acá hemos pasado por eso, seguro. Todas las mujeres que estamos acá hemos pasado por eso en algún momento. Bueno, se trata de las licencias, de trabajar, y acá esto es derecho laboral, derecho público, laboral, derecho administrativo, en el caso del empleo público, trabajar sobre las licencias por cuidados y permitir, y en este sentido hay un proyecto presentado a la legislatura justamente como resultado del trabajo de las asambleas de la equidad, permitir que la persona que es destinataria de la licencia pueda transferir el usufructo de la misma a su cónyuge o conviviente. Esto sería muy importante porque sería la forma en que la ley estimula o promueve un cuidado compartido. Fíjense que también ahora que estamos en tiempo de, digamos, de pandemia y trabajo presencial a tiempo parcial, hay que tener en cuenta, y esto yo a veces pido en el lugar en donde trabajo que lo dejen claro, porque vale la pena dejarlo claro, que pueden quedarse en la casa no solo las mujeres, es decir, el permiso para quedarse no es solo para las mujeres, es también para los hombres. Y esto es importante que se comparta. Si vemos y prestamos atención, el discurso ya se viene, digamos, se viene revirtiendo a nivel publicidades, a nivel comunicación. Ya vemos que algunos limpia algo en la casa, limpia mueble o limpia vidrio, no sé qué, ya ponen al conviviente, a limpiar junto con la mujer y dicen, bueno, esta obligación es de los dos. Bueno, parece una tontería, pero realmente este es el nudo crucial en términos económicos de la falta de equidad de género. Con esto un poco termino la reflexión, que como yo les decía, es una reflexión así ha hecho, pero pensando en todo lo que hay que hacer y sobre todo estimulando el desafío a mujeres y abogadas. Digo, si no somos nosotras, no sé quién más puede hacerlo, realmente se los digo. Bueno, André, muchísimas gracias. La verdad es que también cerraste haciendo un mapeo interesante por distintas ramas. Nos mentiste con el título. Dijiste que te ibas a limitar al derecho administrativo, metiste derecho procesal, derecho de familia, temas económicos, temas culturales. Ha estado súper interesante. Bueno, si les parece bien, yo abriría ahora un espacio de preguntas. No he visto preguntas en el chat, pero la ventaja de tener el micrófono es que me puedo dar el gusto de preguntar lo que quiero. Así que yo voy a tirar algunas preguntas al foro. La que quiera me contesta, si la idea simplemente es seguir conversando, ¿no? La primera reflexión o pregunta que me surgía está relacionada un poco con el estándar constitucional de la idoneidad. Laura, Sí. ¿Isabel? Sí, no, solamente que era para sumar nada más a lo que había dicho Andrea, que me encantó el abanico de temas que trató, que resumió, bueno, una genia. Una reciente... Hasta nos hizo reír. ¿No? Sí, por supuesto, hemos compartido muchas anécdotas también. Una resolución general de la Inspección General de la Nación, hablando del tema laboral que vos referías, que es de agosto del 2020, pero esto es a nivel resolución, pero es muy interesante porque todas las sociedades, asociaciones, sociedades civiles que pidan la inscripción en la Inspección General de la Nación tienen que ajustar tanto los órganos directivos como los de fiscalización al cupo de la paridad. Nada más, era para sumar a lo que ya Andrea estaba diciendo. Gracias, Isabel. De hecho, era una de las preguntas que tenía, o sea, relacionado porque se habló
Perfecto, estamos re en sintonía. Un poco se habló bastante del acceso a los cargos públicos, ¿no? Y iba a hacer una pregunta un poco a ver qué opinión les merecía traspolar tal vez estas medidas de acción positiva y tal a ámbitos privados donde también se ve una disparidad, pero a la vez entran en juego otros principios jurídicos del derecho privado, tal vez, donde los valores y lo que se busca es distinto. Entonces, bueno, ¿qué opinión les merecía esto que Isabel mencionaba de la IGJ y de otras resoluciones en términos de composición de órganos directivos en empresas privadas? Lo mismo, tiro ideas y después simplemente comparta la que quiera. El tema del estándar constitucional de la idoneidad, que podrían responder a quienes entienden que estas acciones positivas podrían de alguna manera violar este principio constitucional de igualdad de acceso bajo el solo criterio de la idoneidad. Y después, bueno, una reflexión, coincido, André, me había notado un poco esto de la pandemia y de cómo nos había afectado tal vez a las mujeres en forma dispar, sobre todo teniendo en cuenta el tema del deber de cuidado. De repente no solo teníamos la responsabilidad profesional o laboral, sino, bueno, atender a los niños en casa, ser maestras, aparte de las tareas domésticas y tal. Entonces, bueno, un poco si se está pensando o de qué manera se puede repensar en un contexto en el que claramente va a seguir, digo, esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Y bueno, y tiro esas 3 líneas, me anoté otras más, pero bueno, la que quiera, si quiera, tome un poco la posta y responda. Yo, si me permitís lo de la idoneidad, un poco siendo irónica, pero aportando datos concretos, el ejemplo, o sea, los datos de los 5 dedos de la mano. O sea, cuando se habla de la idoneidad para acceder a cargos públicos, o sea, la verdad es que, a ver, menos de 10 mujeres en la historia de Mendoza para acceder a cargo público de importancia. Olvídense, o sea, no, evidentemente no es la idoneidad. O sea, hay un problema de acceso. Me parece que los números son importantes para rebatir este tipo de argumentos con los que todos nos encontramos, porque dicen, la verdad, si son capaces tienen que llegar. No, la verdad es que el nivel hoy de exigencia es, la verdad que prácticamente de imposible cumplimiento, digamos, y la verdad que para el hombre no es igual. No es igual. Un hombre no tiene que ser tan excepcional para llegar a cargos de poder, esa es la verdad. Le agrego un pequeño comentario a lo que dice Andrea. Con el Consejo de la Magistratura para el acceso a las magistraturas del Poder Judicial y del Ministerio Público, en Mendoza puntualmente, también en la Nación, pero en Mendoza puntualmente, cuando se abre la competencia en términos de idoneidad, bueno, las mujeres superan el 50%. Entonces, indudablemente, en los cargos electivos y partidarios no es la idoneidad el punto a tener en cuenta, porque justamente en los supuestos en que sí se pone en juego y que hay exámenes objetivos, bueno, queda claro dónde se encuentran las mujeres y cómo acceden. Hay, si me permiten, un libro muy interesante para referir, que es de Miriam Ibanega, sobre el empleo público, digamos, el concepto de idoneidad y las acciones positivas para, en definitiva, evitar esta situación discriminatoria que viene viviendo la mujer. Y es muy interesante el análisis. Yo en parte lo tomé para un dictamen que me pidió en su momento la Corte. Respecto, no era para un tema relativo concretamente a la mujer, sino respecto a una cuestión que se planteaba de cupo trans, ¿sí? Digo, lo planteo en términos de grupos que de algún modo están más diezmados en el acceso o protección de sus derechos. Y la verdad que lo que en su momento se analizaba y que Miriam lo desarrolla también muy, muy bien en su libro, es que siendo, digamos, el cupo resulta en sí mismo una cuestión que atenta contra el principio de igualdad. Pero ese cupo es necesario para romper las desigualdades preexistentes. O sea, el instrumento en sí, de algún modo, no es acorde a un principio de igualdad, pero justamente para romper desigualdades ha sido necesario, y así se ha demostrado. Silvi.
distinto de lo que acontece en el tema político, de lo que acontece en el acceso a algunas instituciones, en el Poder Judicial, en los órganos de Contralor, etcétera. Buenísimo. Y en relación entonces a este mismo principio de acciones positivas en los espacios privados, ¿qué opiniones merecen? ¿Parece que está bien o que allí hay otros que a considerar? Para mí me parece fundamental porque insisto en lo económico, es decir, esto es poder, cultura y economía. Y el ámbito de las empresas, el ámbito privado es un ámbito muy, digamos, muy importante en donde las mujeres deben poder desarrollarse plenamente. Hay muchas acciones que se vienen haciendo, de hecho, el compliance que trabaja en la equidad de las empresas promueve este tipo de políticas al interior de las empresas. Creo que el derecho laboral tiene que hacer un trabajo ahí, me parece que hay que, el mismo trabajo que está haciendo el empleo público. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de la ley Micaela, bueno, una ley que va contra, digamos, el factor cultural, que es el de la violencia, que es el más serio, pero claro, es obligatorio para el sector público, y el sector público está haciendo el esfuerzo, pero no es obligatorio para el sector privado. Y la verdad que la sociedad es una, y necesitamos que el esfuerzo sea en conjunto. Ahora, hay que decir algo, yo no tengo esa información, pero está disponible, está probado el impacto que tiene en la economía mundial hacer que las mujeres produzcan más, es decir, sacarlas de la tarea de cuidado, fortalecer su participación económica, es decir, eso le haría muy bien a la economía del mundo. No es una cuestión, digamos, meramente dialéctica, realmente tiene un gran impacto. En Naciones Unidas, a propósito de lo que dice Andrea, en Naciones Unidas hay un programa que justamente es liderado por una mujer y que vincula a diversas pymes del mundo, sobre todo de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como modo de potenciarlas, de vincularlas, de generar un estándar superador de la propia situación. O sea, tiende a eso. Yo ahora, siguiendo un poco esta línea, que me parece, André, que se vincula mucho también a esto que mencionaste, bueno, el impacto económico, de la brecha salarial y de cuáles son los factores que de alguna manera perjudican, si se quiere, o que explican por qué esta brecha. La verdad es que he estado viendo y escuchando algunos argumentos, también como para generar el debate, en el caso de que no haya algún contrapeso, y te tiro algunos datos que escuché. Holanda tiene una de las legislaciones más igualitarias en términos de género, que le permite tanto a hombres como mujeres optar por la licencia reducida para que se comparta este deber de cuidado. Y estadísticamente está probado que las mujeres eligen más las horas de la jornada reducida, las licencias por la maternidad, que los hombres, por una cuestión de que prefieren el cuidado o dedicar más tiempo a sus hijos. Otro dato que te tiro así como para generar un poco el debate y ponerle pimienta a la conversación. En Estados Unidos, universidades que también permiten licencia igualitaria para el cuidado de los hijos. Los hombres suelen tomarse las licencias, contratan nannies y terminan sus papers que históricamente tienen atrasados y tal. Entonces, elemento controvertido, pero la idea acá es debatir, ¿cómo juega la biología? Es decir, sí, no. Es un hecho, las mujeres tenemos hijos, ¿no? Y sí, las mujeres optamos generalmente por jornadas reducidas. Y sí, efectivamente, eso impacta a la larga, son decisiones dificilísimas que tenemos que tomar, pero bueno, al final del día las tenemos que tomar, o no, somos libres, somos libres para tener hijos o no, para optar por licencias reducidas o no, para elegir una empresa u otra, dependiendo de la posibilidad de compatibilizar profesión, trabajo y desarrollo familiar, etc. O sea, un largo etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta picante sería, ¿cómo juega en este análisis la libertad que tenemos para elegir y la biología, ¿no? Sí, tenemos hijos. Yo ahí te cambio la pregunta y te digo, ¿cómo juega acá el estereotipo de género? O sea, parece que el que mejor cuida al niño es la mamá y no el papá. Digo, hay padres que prefieren quedarse cuidando, claramente no son la mayoría.
no, por supuesto, hay que decirlo, no son la mayoría, pero están esos padres. Yo, por suerte, conozco uno que me ayudó a criar a mi hija a la par. Digo, es rarísimo, pero existen esos hombres. La verdad es que el estereotipo de género también es muy fuerte ahí. El hombre tiene que salir de la casa, el hombre se tiene que ir, porque si el hombre se queda es vago. Ah, claro, es vago, se quedó en la casa, se quedó... No, no es así, el trabajo en la casa es durísimo. Entonces digo, es biología, pero hay mucho de estereotipo también. Hay los patrones culturales, los micromachismos, digo, eso es todo un capítulo. Otro universo. Sí, sí. Sí, Gaby. Yo haría un planteo diferente, dejando de lado la biología, dejando de lado los patrones culturales, lo que defiendo y pongo primero es la oportunidad, que la mujer pueda elegir. Y entonces, si se queda con el patrón cultural, con la biología o lo que fuere, es respetable, digo, la opción de cada una. Lo que no puede el Estado quedarse sin hacer nada es en torno a las oportunidades. Entonces creo que volviendo al caso de la Universidad Nacional de Cuyo, 1939 ahora una sola mujer rectora, Facultad de Derecho, 1985 ahora una sola mujer vicedecana. El punto más allá de nuevo de las elecciones puntuales de cada una de nosotras, que son altamente respetables, las oportunidades es lo que tiene que igualar la Universidad Nacional de Cuyo. De forma tal que en esta medida de acción positiva, permitiendo que como piso haya paridad, no como techo, hace que la opción la tengamos en nuestras manos. Y desde nuestra consideración cultural, biológica o la que fuese, poder elegir. Entonces creo que el punto para mí clave, de nuevo, en el respeto a la diversidad, es que la institución, Universidad Nacional de Cuyo, el Estado provincial, nacional o el que fuere, y también en el ámbito privado, lo que bien planteaban, que esto debería, les cuento la Constitución de la Ciudad Autónoma, que en estos términos lo que dice, Constitución del año 96, lo que dice es, el Estado está obligado a esa igualdad de oportunidades y el Estado recomienda en la actividad privada lo mismo. Digo, esto tenemos que seguir trabajándolo, ¿no? Para ver hasta dónde esta recomendación basta o si es necesaria una medida de acción positiva temporal donde se exija también en el ámbito privado. Pero entonces, lo que subrayo, superador de todas las discusiones que podemos tener en torno a todos los elementos naturales, biológicos, culturales, es la necesidad que el Estado, las instituciones nos den esa igualdad de oportunidades y que la mujer pueda elegir. Elegir, completamente. Ahí yo creo que está la clave y en eso coincido, o sea... Y en esa igualdad, en esa igualdad de oportunidades, echa la elección el trato equitativo. Porque ahí viene la segunda fase. En esa igualdad de oportunidades y ante esa elección, el trato equitativo, sin pretender igualarnos cada uno desde el lugar donde es, pero el trato equitativo, no por ser mujer tengo que cobrar menos, no por ser mujer, sino en esa situación el trato equitativo. Y esa línea, un poco retomando las noticias de la pandemia, estás un poco más vinculada con lo que son políticas públicas. ¿Tenés idea si hay países que están pensando en un poco cómo proponer, legislar, mejorar o considerar al menos la situación de las mujeres, que claramente nos ha afectado mucho más que a los hombres, el estar encerradas en la casa, y con todo lo que vos decías de cómo nos ha recaído en desigual manera muchos deberes, ¿no? Sí, en general, bueno, a ver, dos cositas. Para cerrarlo de recién, el proyecto de licencia que elaboramos en su momento daba la opción justamente al titular de la licencia a transferir o no la licencia, es decir, era una opción. Y después la opción, bueno, interna de cómo la iba a usar el que la recibiera. Digo, para cerrar la opción era clave ahí, ¿no? Es fundamental lo que decía Gabriela. Con respecto a políticas públicas, bueno, estamos de la pandemia, todavía no se termina de salir. Las recomendaciones de todos los organismos internacionales es, bueno, trabajar en la equidad de género en favor de la mujer, porque se ve, a ver, convengamos algo, la realidad nuestra no es la realidad de algún país africano, por ejemplo, o sea, o de algún país caribeño. Son realidades distintas, pero fíjense que está muy en línea con la brecha que marca Naciones Unidas, la brecha de Mendoza. Y fíjense que en Mendoza también se muestra que la ruralidad es la más perjudicada, con una brecha casi del 30%. O sea, eso es altísimo.
exige una mirada, la verdad, muy, muy específica en la mujer. ¿Qué pasa? A ver, la crisis es monumental, va a haber que elegir dónde priorizar. La verdad que no hay recursos para todo. Entonces, bueno, probablemente en nuestro país, que tenemos tantas necesidades, esta no sea una necesidad por la que se empiece, ¿no? Pero hay que ponerlo en la mesa para entender que este es un problema. Y que no, totalmente, y sumo algo más, y está un poco en relación a esta idea de que por ahí, con el reconocimiento de los derechos, mágicamente empezamos a gozarlos, ¿no? Y la pandemia me parece que puso en evidencia de que tenemos constituciones divinas, tratados internacionales divinos, legislaciones muchas veces perfectas, que cumplen con todos los estándares, pero situaciones así ponen de manifiesto que no alcanza, claramente no alcanza. Pero a nivel normativo rescato siempre el derecho local, rescato el derecho procesal porque es el que hace efectivo el derecho de defensa. O sea, yo tengo el derecho de defensa, la garantía de defensa en los tratados internacionales, pero si tengo un código procesal que me exige pagar una tasa de justicia que nadie puede pagar, chicos, la verdad que no sirve para nada. Lo mismo pasa con los protocolos contra la violencia en los ámbitos laborales. O sea, sí, muy bonito, la ley Micaela, capacito, todo, pero hay que lograr, y en eso se está trabajando, hay que lograr un protocolo que permita que eso se viabilice. Por eso es tan importante el derecho público, digamos, ¿no? Y en este caso particular, el derecho administrativo de la mano del internacional público y del constitucional como una continuidad, ¿no? De todo eso. Y el procesal, no me quiero olvidar. Y el procesal, totalmente. Sí. Perdón la interrupción. Tenemos Claudia, que había pedido la palabra, y también, bueno, Emilce Sánchez, que dice si la doctora Lara puede mencionar el fallo de la trabajadora que comentó. Una pequeña acotación que me había... Emilce, te mando el fallo. Te lo mando ya y pongo en el chat todos los datos. Es de marzo del año pasado. Buenísimo. Buenísimo. Sí, la compañera que quería hacer... Sí. Que habilita el micrófono. Claudia, bueno, Claudia. Sí, antes de eso también me había quedado resonando algo que, bueno, quería compartirlo. Conforme a lo que había dicho Irene cuando abrió, que dijo que 2/3 de las graduadas, son 2/3 mujeres graduadas de nuestra facultad. Y es resonante y es sorprendente el número vinculado con lo que dijo Andrea, que solamente con los dedos de una mano la cantidad de personas, bueno, de mujeres que han estado involucradas en lugares, digamos, de máxima autoridad. Eso también es para destacar, porque muchas veces en todos lados siempre decimos, es abogado de tal lugar, pero bueno, la mayoría en realidad en la facultad somos mujeres. Nada. Gracias, Vivi. De nada. Bueno, Claudia. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar de un ámbito tan altamente académico cuando yo no soy abogada, soy licenciada en minoría familiar. Pero en Claudia, no sé si se nos acopla un poco el sonido, no sé si tenés algún parlante. Ya lo apagué, al parlante ya lo apagué y estoy hablando por el celular, no sé si será por eso. A ver ahí. A ver, dale. Bueno, en relación a lo que planteaste y también complementando un poquito lo que Gabriela expresó al final de la libertad de elección de la mujer, que la que realmente lo quiera hacer pueda hacerlo, está bastante en auge últimamente y me parece que esto no anda. Esto de la sana conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, yo diría mejor la vida laboral y la familiar, más flexibilización que ahora se ha visto mucho en la pandemia con todo el trabajo en casa, ¿verdad? Me parece que tal vez esa pueda ser una herramienta que haya que desarrollar y explotar, porque hay muchas empresas ya están tratando de implementar medidas de esa manera, que la mujer que quiera desarrollarse profesionalmente tenga más flexibilidad para poder conciliar lo que eligió
de su profesión y también lo que eligió de dedicarse a la familia. Me parece que puede ser una herramienta. Buenísimo, Claudia, sí, está bueno también el aporte interdisciplinario, la mirada, y bueno, y gracias por estar escuchándonos, ¿no? Era un conversatorio de mujeres del derecho, valoro el aporte. María Sí, Laura, para sumar lo que estaban diciendo de la parte privada, recién Andrea nombró el tema del compliance internacional, que es lo que trabajan las empresas sobre lo que es la responsabilidad social, sobre todo para poder también acceder a los mercados europeos y a lo que es la exportación de sus productos. Pero acuérdense, tengan presente que, bueno, la ley argentina le va a establecer lo que son los pisos en función de lo que es la relación laboral, la relación organizativa, pero tienes las normas de cumplimiento voluntario, pero que son las normas que te miden la calidad. El tema es que son normas de cumplimiento voluntario, como es la norma ISO, en el caso de la responsabilidad social, es la ISO 26000, como son las normas IRAM para Argentina, y todas estas son de cumplimiento y de adhesión voluntaria. Ahora, la realidad es que si quieres entrar en estos mercados internacionales, tienes necesariamente que cumplirlas. Y dentro de esas está todo el tema de la protección, de esta situación que ha hablado recién Claudia, de la conciliación de la vida familiar y de la vida empresaria y de la vida laboral. Es más, a ustedes les llegará para ver las situaciones como ya vienen reguladas en la mayoría de las empresas de nuestros medios. Hola, no sé si se está yendo. Se te escucha perfecto, en la pantalla. Son los que le llaman los reportes de sustentabilidad. Si ustedes reciben, por ejemplo, las compañías de seguro mandan los reportes de sustentabilidad todos los meses. Son todos virtuales, ya por una cuestión obviamente sustentable, ya no van a encontrar en papel. Antes enviaban las revistas de sustentabilidad. Tienen los reportes anuales normalmente de sustentabilidad. Los bancos, todos los bancos ya trabajan sus reportes de sustentabilidad. Las empresas más importantes de nuestros medios, grandes sociedades, por ejemplo, trabajan los reportes de sustentabilidad. Y allí ustedes pueden ver toda esta temática de cómo las bodegas de nuestro medio. Hay bodegas de excelencia en nuestro medio que trabajan estos reportes de sustentabilidad. Bueno, eso es lo que quería comentarle, que es un tema más lento. En el sector público es un tema de ley y hay que cumplirla. Como dice Andrea, se dicta la ley Micaela y nos tenemos que ir a capacitar. Pero en la parte privada es un tema ya más de voluntad, pero que realmente se está haciendo. Es un largo proceso. Sí, creo que ahí entra en juego mucho más este aspecto cultural que decía Andrea, ¿no? O sea, ahí hay que trabajar tal vez, o saber al menos que es un proceso cultural de cambiar ciertos estereotipos, como decía, se dijo a lo largo de la tarde, y incentivar tal vez a que se tomen este tipo de medidas en el ámbito privado. Pero coincido y está muy buena la aporte. La responsabilidad social está abriendo los caminos, se va a imponer en un futuro esto, y las empresas saben que lo necesitan, acogerse a estos estándares internacionales. Totalmente. Sea tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Dentro de ello está toda la temática del género y la protección laboral, entre otras cuestiones muy importantes. Totalmente. Bueno, yo les agradezco muchísimo el haberse sumado, la verdad es que disfruté escucharlas, disfruté también este intercambio, quise ponerle un poquito de pimienta para que también se generara un debate. Agradezco a todos los asistentes, hubiera deseado más asistentes masculinos, porque hablarnos entre nosotras tampoco, o sea, es importante y estuvo lindo, pero bueno, hablando un poco de este cambio cultural, me parece que la próxima vez vamos a hacer una discusión más fuerte con el público masculino. Muchísimas gracias a todas de nuevo, y bueno, y por supuesto esto va a quedar grabado, así que con esto cerramos la semana en el marco del Día Internacional de la Mujer, dentro de lo que fueron las actividades desarrolladas por la Facultad de Derecho de la UNIT. Así que nada más, muchísimas gracias de nuevo por haberse sumado. Gracias Lauri, gracias a todas, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí
Ahí Facundo habilitó pantalla. Yo no sé, Facu, si es para decir cupo, acá hay cupo masculino. No, solo saludarlas. Bueno, perfecto. Había un hombre, qué bueno. Bueno, muy bien. Ay, Muchas gracias. Todas amigas, así que. Totalmente. Bueno, muchas gracias nuevamente. Interesante los chats, María Laura, muy interesantes los chats. Si Muy pudiera- interesante los chats, muy interesante todo lo que han compartido, así que sí, muchísimas gracias por haberse sumado. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Muchas